Saber cuándo vender un activo o salir de una inversión es tan importante o más que saber cuándo comprarlo. Y esto lo podemos ver obviamente con ejemplos muy claros. Si vamos a las pantallas, te voy a poner un ejemplo pavo. Supongamos que vos acertás muy bien el momento de compra, en este caso estamos viendo el gráfico de Bitcoin, es irrelevante el activo, pero supongamos que comprás muy bien. Después llega este pico máximo y vos no vendés. Después cae y vos decís, no, bueno, va a seguir subiendo. Vuelve a subir, pero después vuelve a caer y te asustás y terminás vendiendo en este punto. Vos compraste muy bien, compraste en el momento ideal, el precio subió, después cayó, después volvió a subir, tuviste momentos de venta, no lo hiciste porque querías esperar las ganancias y al final terminaste en pérdidas. Está bien, una cosa es holdear, esperar a largo plazo, no estamos hablando de eso. En este caso estamos hablando de la persona que compra una acción, una cripto, un activo cualquiera, espera ganar con el tiempo, venderlo y en ese caso, al no saber cuándo vender, entonces termina perdiendo plata o recibiendo menos ganancias, etc. Por lo tanto, ahora vamos a conocer los 5 tips más importantes para saber cuándo salir de una inversión. Así que ahora sí, empecemos. Es muy probable que si estás viendo este video estés en esa situación, en la que vos decís, che, tengo esta plata que la tengo metida en cierto activo, pero estoy en pérdida y no sé qué hacer. O sea que básicamente te encontrás en esta situación a la que estamos apuntando con este video. Pero antes de avanzar con los tips, es importante que sepas que nunca tenés que comprar nada en el mundo. Estamos hablando de inversiones, obviamente. No tenés que comprar nada que vos no sepas qué potencial tiene realmente, pero saberlo vos, no que alguien te lo haya contado, no que veas un video de Inverarch y yo te diga, mira, los analistas de Wall Street esperan que esta acción suba un 20%. Porque si vos comprás por eso, vos te estás guiando por lo que yo te dije que dijo un analista, y lo mismo en el caso de cualquier otra persona creadora de contenido, o mismo si yo te hablo de mi propio análisis, o sea, yo tengo mi análisis puede cambiar con el tiempo, por lo tanto, vos siempre tenés que saber qué es lo que haces y por qué lo haces vos. Por lo tanto, aprender a invertir es lo más importante, no que otra persona te lo diga. A menos que sea un asesor financiero. Si la persona te está asesorando a vos, eso significa que te va a ir diciendo paso a paso qué tenés que hacer y va a ser algo, digamos, como con más seguimiento y más personalizado que simplemente un video de YouTube. Así que, muy importante, una cosa es un asesor, otra cosa es un creador de contenido. Habiendo dicho esto, vamos ahora a ver los tips. Empecemos por cuándo salir de una inversión estando en ganancias. Y esto es, como dice Warren Buffett en el libro Buffettología, el mejor inversor de todos los tiempos, lo que dice es, yo solamente cambio una inversión por otra cuando encuentro otra que me vaya a dar más rentabilidad. Por ejemplo, si yo estoy invirtiendo en Coca-Cola, que da un rendimiento promedio anual neto del 1%, y yo encuentro una inversión que me va a dar el 2, el 3 o el 4%, entonces yo en ese caso vendo Coca-Cola en ganancias, o lo que sea, aunque sea en pérdidas, pero en este caso estamos hablando de tomar ganancias, así que vendo en ganancias y compro la otra inversión que tiene más potencial de ganancias. Es tan sencillo como eso. Porque muchas veces cuando se habla de análisis fundamental a largo plazo, muchas veces me preguntan, che Ariel, pero está bien, yo compro a largo plazo, buy and hold, compro y mantengo, pero ¿en qué momento voy a vender? Bueno, vendés una de dos, o cuando esa plata la quieres usar para algo, o cuando pase esto, que encontrás otra inversión más rentable, entonces simplemente es cambiar una inversión por otra. Punto número 2. Este es cuando llegás a un objetivo. Esto es muy importante. Muchas veces invertimos y decimos, a ver, voy a poner esta inversión $100, esperando que suba. Cuando llegue a 150 voy a vender. Pasa el tiempo, ya sean minutos, días, horas, no sé, lo que fuere, y llega a los 150 que vos esperabas. Ahora, ¿qué es lo que dicen muchos? ¿Sabés qué? Al final no quiero vender. ¿Mantengo o vendo un pedacito de...? No, vendé. Si vos dijiste, quiero llegar a 150, vendés. Después, si sigue subiendo, no te arrepentís de haber vendido. Porque lo que vos estás haciendo ahí es reducir a 0 el riesgo de volatilidad. Vos tenías 100, querías llegar a 150. Llegaste a 150, salís y se acabó. Porque si eso después cae, en tu cabeza no va a ser un... por ejemplo, pasé de 100 a 150, vendí en 148... bueno, gané 48. No, en tu cabeza va a ser un perdí 2. Yo estaba en 150 y perdí esos 2 por no haber salido. Entonces, es mejor que después el precio siga subiendo y digas, pucha, che, hubiera mantenido, a directamente vender antes de tiempo y después arrepentir. Punto número 3. Indicadores del análisis técnico. Si bien, como vos sabés, yo soy analista fundamental, en Inverarch tenemos expertos en varias áreas y de hecho yo incluso hago análisis técnico, aunque me especializo en el fundamental. No obstante,
para vos entender cómo el análisis técnico te puede servir es muy sencillo. El análisis técnico lo que tiene son herramientas, que se llaman indicadores, que lo que hacen es ayudarte a identificar un posible cambio de tendencia. ¿Qué significa esto? Que si el precio viene subiendo, hay señales que te pueden llegar a decir, che, el precio va a dejar de subir y va a empezar a bajar. Y es ahí cuando obviamente nos conviene salir para no asumir ese riesgo. Por lo tanto, nosotros tenemos un curso de análisis técnico completamente de cero, gratis en este mismo canal de YouTube, que lo tenés en las tarjetitas, lo podés ir a ver. Y si no, la otra opción, que en realidad no necesariamente tiene que ser otra opción, pueden ser tranquilamente complementarias, es utilizar Exness. Exness es un broker de CFDs regulado, muy regulado, tiene 8 regulaciones distintas, tiene auditorías por Deloitte que no muchas empresas tienen. Bueno, en definitiva es un broker muy transparente, que a nosotros como inversores eso nos brinda bastante seguridad de ser estafados, es decir, que no vamos a ser estafados. Eso no quiere decir obviamente que no haya riesgos al invertir, que por supuesto los hay, porque así son las inversiones, pero son dos cosas diferentes, dos riesgos diferentes. Habiendo dicho esto, Exness te permite operar con cuenta demo, lo que significa que no arriesgas para nada tu dinero. Es cero riesgo porque lo que vos estás haciendo es utilizar dinero irreal, dinero ficticio para probar. Entonces, vos lo que haces es, aprendés análisis técnico, lo pones en práctica gratis en Exness sin riesgo y después, cuando vos aprendés a operar, ya tenés la cuenta y ahí sí, si querés, podés depositar dinero, sabiendo los riesgos que esto conlleva y empezar a operar en cuenta real, pudiendo así empezar a generar ganancias reales, pero lógicamente asumiendo los riesgos de posibles pérdidas también reales. En particular, lo que a mí más me gusta de la plataforma y que probablemente te pueda servir es su historial de ticks, que te va diciendo de todos los activos que tienen cómo se fue comportando el precio. Entonces, de esa forma vos podés hacer backtesting de una forma muchísimo más clara y mejor, es decir, podés probar las estrategias que después quieras implementar. Si querés probar la plataforma, tenés el enlace en las tarjetitas y en la descripción de este video también. Habiendo dicho esto, pasamos ahora a la otra posibilidad. Es decir, recién estamos hablando de yo estoy ganando plata, tomo esa ganancia. Ahora vamos a ver qué pasa si estoy perdiendo plata y tengo que asumir las pérdidas o me mantengo. Por lo tanto, vamos con el punto número 4, que es el primero de las pérdidas. Si vos estás en pérdidas, lo primero que tenés que hacer es entender cuál es la tendencia de largo plazo del activo en el que vos estás invirtiendo. Por ejemplo, estás invirtiendo en Microsoft. Microsoft es una empresa que tiene años y años de cotización, décadas, y vos claramente podés ver cómo el precio tiende a subir constantemente. De hecho, si nos venimos a las pantallas de nuevo y ves el gráfico, ves cómo de a poquito va subiendo, tiene bajadas en las crisis como cualquier empresa, pero la tendencia es clarísimamente alcista. Es decir, casi todos los años va hacia arriba el precio. Por lo tanto, si vos ves que la tendencia de lo que vos estás invirtiendo es alcista, podés mantener la tendencia a largo plazo porque obviamente siempre va a haber retrocesos en el medio y después vuelve a tomar impulso. Esto no significa que Microsoft en el largo plazo sí o sí vaya a subir, ni Microsoft ni cualquier otra, pero lo que vos tenés es las probabilidades a tu favor. Evidentemente, si vos aprendés a invertir, aprendés análisis fundamental, vas a ver que este movimiento del precio es consecuencia de la parte fundamental, de que la empresa cada vez gana más, de que tiene menos deuda, de que paga mejor su deuda, etcétera, etcétera, etcétera. A raíz de esto, ¿qué es lo que interpretás? La empresa gana más dinero y como gana más dinero, sube de precio la acción. Y como sube de precio la acción, esto termina teniendo esta repercusión alcista a largo plazo. ¿Por qué te explico todo esto? Porque si en algún momento la empresa cambia por lo que sea, cambia de CEO, cambia algún objetivo que tiene, cambia el modelo de negocio, lo que sea, entonces en ese caso la empresa cambió, sus fundamentos cambiaron y en ese caso la tendencia de los ingresos y los beneficios puede ir hacia abajo. Y ahí, en ese momento, vos vas a ver el cambio en el precio. Por lo tanto, si los fundamentos se mantienen y el precio cae, es oportunidad de compra. Pero si los fundamentos cambian y el precio cae, entonces puede que esté justificada esa caída de precios y ahí sí sería momento de salir. Por lo tanto, obviamente no hay un siempre hace esto y ya. Lógicamente lo que tenés que hacer es aprender a invertir y ahí tomar las decisiones. Pero, como un panorama rápido, esto sería lo ideal. Si ves que el precio tiende a subir en el muy largo plazo, varias décadas, varios años, y en un momento bajó, no habría mucho problema. Ahora, existe la posibilidad que me digas, Ariel, pero yo estoy invirtiendo en una criptomoneda que salió la semana pasada, me dijeron que podía ganar un montón, puse $10.000 y perdí ya 3/4 de lo que puse. Bueno, en ese caso la verdad es que no hay mucho para hacer. Desafortunadamente, si vos invertiste en algo con poca trayectoria, que no conoces, que no sabes analizar, no sabes el potencial que tiene y no genera dinero, entonces
mucho no hay para hacer, podés mantener con la esperanza de que suba a largo plazo, es más bien como una apuesta. O sea, eso ya no es una inversión, es más timba, que es lo que no hay que hacer, y ahí es obviamente cuando subimos el riesgo innecesario. Por lo tanto, si hiciste eso en particular, ahí sí ya no hay mucho que se pueda hacer. Por lo tanto, si vos sos de esas personas o conoces a alguna persona, está bueno también que le mandes este video para dos cosas. Primero, para que sepa qué es lo que no tiene que hacer. Y segundo, para que sepa también cuándo tener que salir de alguna inversión si es que está invirtiendo en este momento. Y ahora, como punto número 5, es volver a lo que yo te decía al principio. Esto idealmente trata de evitarlo. Siempre lo mejor es aprender por vos mismo. Pero, así y todo, si vos decís, mira Ariel, yo ya invertí, estoy desde cero, no sé qué hacer, estoy desesperado, necesito ayuda en este momento, entonces en ese caso, bueno, consultale a un asesor, que por lo menos es una persona que está más instruida en el tema y se puede dedicar a tu caso. Yo en particular soy asesor, tenés enlace en las tarjetitas y en la descripción de este video para ver cómo solicitarme como asesor, pero obviamente hay algunos requisitos, así que ahí tenés el video, si a vos te sirve, yo te puedo asesorar justamente para estos casos. Pero te digo lo mismo de siempre. Yo como asesor te digo, no busques asesores, aprende vos. Es lo mejor que podés hacer. Por lo tanto, acá inversores les voy a estar dejando un video de justamente cómo aprender a invertir completamente de cero y acá tienen el curso de análisis técnico gratis. Nos vemos la próxima.